Nuestro primer ponente es Gonzalo Sapisochín. Es un cirujano que, como sabéis, está particularmente involucrado en la cirugía oncológica hepática, con una directa experiencia no solo en la extirpación, en la resección quirúrgica, sino también en la resección quirúrgica con hepatectomía completa en el Hospital General de Toronto, con trasplante y muy especialmente con proyección en el trasplante utilizando injertos de donante vivo. De manera que, sin más preámbulos, pasamos a la ponencia del doctor Gonzalo Sapisochín. Gracias por participar de nuevo y adelante con hepatocarcinoma y trasplante. Muchísimas gracias, Manolo, y agradecer a la AEC por esta invitación. Evidentemente me hace mucha ilusión estar hoy con todos vosotros y sin más preámbulo voy a intentar en los próximos 15 minutos hacer un poco una visión general del trasplante hepático por hepatocarcinoma y más un poco hacia dónde va esta parte de la cirugía. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, la ventaja que tiene el trasplante hepático por hepatocarcinoma es que el trasplante va a tratar tanto el cáncer hepático con los mayores márgenes y además la cirrosis hepática, que, como sabéis, es el principal factor de riesgo para desarrollar nuevos tumores. Y en cuanto a supervivencia, veremos que el trasplante hepático tiene una supervivencia de 5 años muy elevada. La otra parte que es importante es que muchos centros de trasplante o de cirugía hepatobiliar hoy en día, muchos de los trasplantes que se hacen en general son hepatocarcinoma y estos son datos de Toronto General, que como podéis ver, entre el 40% de los pacientes que hoy en día se trasplantan por hepato. Como decía, yo creo que a veces es importante poner en contexto la supervivencia a 5 años de diferentes cánceres abdominales, como puede ser el cáncer de páncreas, el colangiocarcinoma, el cáncer gástrico, dependiendo del estadio. Y como sabéis, la supervivencia a 5 años de estos cánceres después de cirugía, a veces con neoadyuvancia, está en torno al 30%, 40%. Y como veréis, en pacientes incluso con enfermedad multifocal hepática, el trasplante hepático puede alcanzar una supervivencia a 5 años hasta del 75-80% con un riesgo de recidiva bastante bajo. Los principales puntos que me gustaría hablar hoy es el trasplante hepático más allá de los criterios de Milán, hablar un poco de técnicas de downstaging, ver un poco si podemos utilizar la biología tumoral para decidir qué pacientes vamos a trasplantar, algunas ideas sobre el futuro del trasplante por hepatocarcinoma y hablar un poco de donante vivo, que creo que es importante en este contexto. La primera pregunta, evidentemente, es ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para trasplantar pacientes con hepatocarcinoma? Y como muchos de vosotros sabéis, y estos son los criterios que se han utilizado en la mayor parte del mundo y que se han desarrollado, se han estudiado mucho, son los criterios de Milán. Este es Vincenzo Massaferro, que desarrolló estos criterios, pero yo creo que hoy en día parece claro, incluso él lo diría, ¿no?, que estos criterios son bastante restrictivos, que quizás no le dan la oportunidad al paciente a trasplantarse cuando podrían tener una supervivencia muy buena. Y la otra gran pregunta es, si no se trasplanten estos pacientes, ¿cuál es el tratamiento alternativo? Y muchos de vosotros sabéis que el hepatocarcinoma está en una completa revolución en cuanto a tratamientos de inmunoterapia, pero aún así yo pienso que hoy en día es difícil competir con el trasplante hepático en este sentido. Y por tanto, estos son el algoritmo terapéutico del BCLC, que se acaba de actualizar. Os enseñaré una diapositiva al final, pero simplemente para comentar que cuando miramos en este algoritmo, aquí se habla de trasplante dentro de Milán y la gran pregunta es ¿qué pacientes que hoy en día se les da tratamiento paliativo, es decir, quimioembolización, tratamientos sistémicos, de hecho se pueden beneficiar del trasplante? Yo creo que lo que es importante es ver, y no quiero profundizar en esta diapositiva, esto es una revisión que hicimos hace algunos años, que la mayoría de los criterios que se han utilizado a nivel mundial se basan en número y tamaño tumoral. Y como muchos de vosotros sabéis, en la sección de cirugía hepatobiliar, por ejemplo, con metástasis de cáncer colorectal, los marcadores biológicos probablemente tengan mayor importancia que el tamaño y número tumoral solamente. Y en ese sentido, simplemente describiros que en la Universidad de Toronto ya hace muchos años que los criterios de Toronto se desarrollaron de una manera que no hay límite en el número y tamaño tumoral, siempre y cuando no exista enfermedad vascular o invasión vascular, no exista evidentemente enfermedad extrahepática, el paciente no tenga sintomatología tumoral y se realiza una biopsia del tumor de mayor tamaño para confirmar que no está pobremente diferenciado. En este sentido,
es importante ver que los resultados, cuando se analizan por intención de tratamiento de estos pacientes que tienen tumores por encima de Milán y se comparan con Milán, cuando se analizan por intención de tratamiento, es decir, desde el momento en que el paciente se lista, como podéis ver, aquellos pacientes con tumores más allá de Milán tienen unos resultados peores, y es probablemente porque muchos de estos enfermos caen en la lista mientras esperan. Pero cuando uno mira los resultados post-trasplante, yo creo que aquí evidentemente la P no es significativa, pero hay que decir que los resultados son peores en los pacientes que tienen tumores más allá de Milán, pero hay que destacar que la supervivencia a 5 y 10 años de esos pacientes fue del 68 y el 50%, a 10 años pacientes que en otros centros probablemente hubieran tenido un tratamiento paliativo con una supervivencia muy baja. Comentar también que de hecho el propio Massaferro ya digamos que ha modificado mucho y va más allá de los criterios de Milán. Esto es el MetroTicket 2.0, que analiza tanto el tamaño tumoral, número tumoral, pero ya incorpora un marcador biológico que puede tener relevancia, como veremos más adelante, que es la alfa-fetoproteína. Y en este sentido uno puede entrar en un sistema que hay en Milán, donde puedes poner el número y tamaño tumoral y la alfa-fetoproteína, y esto es simplemente un ejemplo de un paciente que tiene 4 nódulos, el tamaño tumoral máximo es 4.8 centímetros con un alfa-feto de 5, es decir, un paciente que está bien por encima de Milán. La supervivencia esperada de este paciente es un 83%, y un enfermo dentro de los criterios de Milán, es decir, 3 nódulos, el mayor 1.6 centímetros con un alfa-feto de 700, la supervivencia esperada es del 67%. Para continuar comentando que probablemente el tamaño y el número tumoral no sean lo único que tenemos que tener en cuenta. Para continuar un poco con la idea de los resultados del trasplante en este sentido, esto es un estudio que, como podéis ver, tiene unos 17.000 pacientes que estamos ahora pendientes de publicar. Es un estudio que mira una corte americana, canadiense y de Inglaterra. Y como podéis ver, la supervivencia a 5 años de aquellos pacientes con tumores por encima de Milán es peor que dentro de Milán, pero otra vez estamos hablando de supervivencias en torno al 70% a 5 años. Entonces, volviendo a esta idea de el trasplante más allá del tamaño y número tumoral, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, una de las opciones es hacer downstaging, que comentaremos, y la otra es mirar si la respuesta a tratamientos leucorregionales, y no tanto downstaging, que como veréis es volver al tamaño y al número tumoral, sino algún tipo de respuesta y ver algunos biomarcadores, puede ser lo que nos ayuden a decidir qué pacientes debemos de trasplantar. Empezando comentando por los protocolos de downstaging. Estos protocolos muchos de vosotros los conocéis, pero básicamente son, los pacientes están dentro de unos criterios que son los criterios de downstaging, que será otra vez un tamaño y número tumoral. Se tratan con tratamientos locorregionales y los intentamos, digamos, hacer que los tumores sean más pequeños y estén otra vez dentro de Milán. Luego hay un periodo de observación que habitualmente es dentro de unos 3 meses. Si el paciente está estable, se les ofrece trasplante hepático. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Es decir, ¿vamos a incluir todos los pacientes e intentar hacer un protocolo de downstaging o solo ciertos pacientes, ¿no? Y esto lo han desarrollado sobre todo en la Universidad de California, y de hecho en Estados Unidos hay un criterio de UNOS downstaging, en donde es una lesión menor de 8 centímetros, 2 o 3 lesiones menores de 5 o 4 o 5 lesiones menores de 3 centímetros, pero también se ha intentado mirar incluir todos los pacientes en protocolos de downstaging. Yo creo que lo que es importante destacar es que la supervivencia, en este caso a 3 años, y esto es una base americana con muchos enfermos, es similar, con un riesgo de recidiva bastante similar, digamos que demostrando que los protocolos de downstaging y estos pacientes pueden tener una supervivencia similar a los pacientes dentro de Milán. Yo creo que el estudio más relevante en este contexto es un estudio que se publicó en Lancet Oncology ahora hace 1 año y medio. Es el primer estudio randomizado, controlado y aleatorizado, es decir, nivel 1 de evidencia, que comparaba pacientes que se trasplantaban, es decir, que entraban en un protocolo de downstaging, se trataban con tratamientos locorregionales y una proporción se trasplantaba y otra proporción continuaba con tratamientos locorregionales. Insisto, estudio randomizado, controlado y aleatorizado, donde, como podéis ver, tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global fue mucho mejor en el grupo trasplante que en el grupo control. En este sentido, de hecho, y como os comentaba, el algoritmo terapéutico del BCLC se acaba de actualizar, y esto es una publicación que es además gratis en Journal of Hepatology. Como podéis ver, ya el downstaging entra como una posibilidad en aquellos pacientes que tienen tumores por encima de Milán y que probablemente se puedan beneficiar de un trasplante después de tratamientos locorregionales. La gran pregunta que siempre hago y que hago muchas veces al grupo de San Francisco es qué hubiera pasado con algunos enfermos que no
llegaron a tener tumores dentro de Milán después del tratamiento, pero que sí tuvieron alguna respuesta, ¿no? Y si podemos utilizar esa respuesta al tratamiento como un marcador de biología tumoral. Y este es un estudio que se publicó en Journal Hepatology, que lo único que quiero que veáis es que aquellos pacientes que estaban progresando en tratamiento mientras estaban esperando, y esto evidentemente depende mucho de la dinámica de las listas de espera, pero en listas de espera relativamente largas, aquellos enfermos que estaban progresando, aún estando dentro de Milán, tenían unos resultados peores que pacientes que estaban por encima de Milán. Y otra vez pensando en esta biología tumoral que, como muchos de vosotros sabéis, utilizamos en muchos otros cánceres hepatobiliopancreáticos. Y la otra forma de mirar esa respuesta al tratamiento es, de hecho, la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína se había quedado en los últimos 10 años probablemente un poco estancada en si era un buen marcador o no, pero yo creo que ahora hay varios estudios que demuestran que la respuesta alfa-fetoproteína puede tener una buena capacidad de discernir qué pacientes van a tener buenos resultados, ¿no? Y en este sentido, existe la posibilidad de mirar la alfa-fetoproteína de forma estática, es decir, en el momento en el que el paciente se lista o en el momento en el que el paciente se trasplanta, y estos simplemente son datos de varios estudios que demuestran que la alfa-fetoproteína estática puede tener alguna función, pero yo creo que lo que es más importante, y esto es una publicación del año pasado que publicamos en JAMA Surgery, es la respuesta a la alfa-fetoproteína, es decir, pacientes que tienen una alfa-fetoproteína alta y que no la podemos reducir de ninguna manera, tienen unos resultados bastante peores que aquellos pacientes que sí que tenían una alfa-fetoproteína alta, varios tumores los tratamos y vemos cómo ese marcador se reduce, y en ese sentido muchos de estos pacientes se pueden rescatar para trasplante con un riesgo de recidiva tumoral relativamente bajo. Para finalizar, me gustaría comentar un poco hacia dónde creo que nos dirigimos y algunas ideas un poco más controvertidas. La primera sería aquellos pacientes con invasión macrovascular. Vamos a considerarlos para trasplante alguna vez o nunca, ¿no? Y como muchos de vosotros sabéis, esto siempre ha sido una clara contraindicación para el trasplante hepático y pienso que sigue siendo. Aún así, yo creo que hay algunos estudios relativamente recientes a destacar. Este es un estudio muy interesante, es un estudio randomizado, controlado, aleatorizado, en el contexto de la resección hepática y no del trasplante, que miraba pacientes con invasión macrovascular que se trataban con radioterapia y luego se operaban comparado con aquellos pacientes que se operaban directamente sin ningún tratamiento neoadyuvante. Y como podéis ver, la supervivencia y la supervivencia libre de enfermedad mejoraba en pacientes que se trataban con radioterapia neoadyuvante. En el contexto del trasplante, y esto es importante destacar que este estudio no es randomizado, esto es un estudio observacional, en el que esto es un estudio del grupo de Medanta, un grupo en India con una gran experiencia en donante vivo. Como podéis ver, pacientes que tenían invasión macrovascular y que se trataban con downstaging podían alcanzar una supervivencia a 5 años del 57%. Insisto, yo creo que hoy en día esto sigue siendo una contraindicación, pero quizás con nuevos tratamientos, como os enseñaré ahora con inmunoterapia, quizás es algo que debemos de tener, algo que podremos considerar en el futuro. Y en este sentido, comentar que evidentemente, como decía antes, la inmunoterapia está realmente cambiando el mundo del trasplante. Como sabéis, ahora la primera línea de tratamiento es inmunoterapia en hepatocarcinoma con atezolizumab y bevacizumab. Y la pregunta es si pacientes que se tratan con inmunoterapia los vamos a trasplantar, si no y cuándo. Y evidentemente el riesgo aquí es que los pacientes rechacen post-trasplante. Y hay pocos datos, pero sí que es importante destacar, este es probablemente el estudio más grande que tenemos en este momento, es un estudio de Mount Sinai de New York, de Parisa Travisan, donde pacientes que se trataron con nivolumab pre-trasplante y el nivolumab se pudo parar pre-trasplante, y luego miraron el rechazo post-trasplante. Como podéis ver, la mayoría de los pacientes no tuvieron rechazo y tuvieron buenos resultados. Insisto, esto es para pensar que yo creo que en muchas unidades, y probablemente esto ya está pasando, los hepatólogos o los oncólogos están viendo pacientes que se tratan con inmunoterapia y que nos van a preguntar, ¿debemos ahora trasplantar a este paciente? Y es algo que debemos ir pensando. Digamos que el otro componente interesante va a ser la biopsia líquida y el ctDNA, que quizás va a ser otro biomarcador importante para discernir qué pacientes se deben trasplantar y no. Insisto, esto es hoy en día no se utiliza en la práctica clínica, pero quizás es algo que va a venir en el futuro. Otra parte interesante para discernir qué pacientes se pueden trasplantar o no parece que puede ser la radiómica, en donde es otra de las funciones que tenemos es utilizar con inteligencia artificial
la información que podemos adquirir de los escáneres pre-trasplante para ver la respuesta a tratamiento y qué pacientes van a tener mejor o peor resultados post-trasplante. Y este es un estudio muy pequeño que hicimos en Toronto, donde miramos si con esta radiómica podíamos discernir qué pacientes respondían mejor o no a la embolización arterial pre-trasplante. Y bueno, quizás que se necesitan más estudios en el futuro, pero parece que esto puede que sea otra de las herramientas que vamos a utilizar para decidir qué pacientes se pueden trasplantar o no. Finalmente, comentar que evidentemente esto está muy bien, el trasplante para todos, tumores grandes, pero evidentemente, como muchos de vosotros sabéis, el gran problema del trasplante es que no hay órganos para todos y evidentemente estoy hablando en un fórum donde la donación en España es muy alta y hay muchos centros que hoy en día las listas de espera son muy cortas, pero esto no es así en muchos centros, incluido en Toronto. Nosotros en Toronto tenemos una lista de espera y una mortalidad en lista de espera del 30%. En este sentido, el donante vivo bueno, pues parece que puede ayudar mucho en este contexto. Y en este sentido, nosotros, todos los pacientes con hepatocarcinoma, se habla mucho con ellos con la idea de que puedan buscar un donante vivo, porque como podéis ver, cuando se comparan los resultados en aquellos pacientes que potencialmente tenían un donante vivo comparados con aquellos que no, la supervivencia por intención de tratamiento es mejor en aquellos con un donante vivo y esto básicamente es porque se reduce la mortalidad en lista de espera que, como os comentaba, es de un 30% y muy importante, la supervivencia post-trasplante, tanto si el injerto es un donante vivo o no, es similar. Y esto de hecho se acaba de validar en un estudio también publicado en JAMA Surgery, donde también participamos con varios centros internacionales y como podéis ver, la posibilidad de tener un donante vivo mejora la supervivencia a 5 años de los pacientes con hepatocarcinoma. Y esto, como comentaba, ¿por qué es bueno? Porque se reducen básicamente la mortalidad en lista. También porque, al menos en algunas zonas del mundo, como puede ser aquí, estamos viendo que los injertos cadavéricos cada vez son de peor calidad y de hecho el donante vivo, bueno, probablemente nos da un injerto que es básicamente perfecto. El donante vivo no compite con otros pacientes en la lista y de hecho añade otro órgano a la lista porque estamos sacando a un paciente y por eso nosotros pensamos que el donante vivo en este contexto es muy importante. Finalmente, me gustaría resumir que el trasplante hepático es el mejor tratamiento para el hepatocarcinoma y que podemos alcanzar unas supervivencias a 5 años por encima del 70% y supervivencias a 10 años de hasta el 60%. Realmente creo que el trasplante, yo creo que ya está ocurriendo, pero se tiene que mover fuera de considerar pacientes solo por tamaño y número tumoral. Probablemente la ferroproteína es un buen marcador que tenemos en este momento, pero realmente necesitamos mejores biomarcadores. Evidentemente, pacientes con enfermedad extrahepática, estos son los que seguramente o seguro que no se deberían trasplantar. Otra vez me gustaría agradecer a la Asociación Española de Cirujanos la invitación y encantado de contestar preguntas más adelante. Gracias.